Más que como... Pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy, que es nuestra cuarta sesión. Y pues damos inicio con el doctor Alanís, que nos va a hacer la introducción a la temática de hoy, que es reflexiones sobre el estudio de la ciencia en la formación de ingenieros. Entonces, doctor Alanís. Sí, ven. Voy más. ¿Estás grabando la sesión? Sí. Ok. Bueno, voy a iniciar mi participación poniendo en pantalla la definición de ingeniería que da un organismo dedicado a la acreditación de programas de educación universitaria. Por favor, léanla para que aprecien la importancia de la reflexión que hoy iniciamos. Ese estudio es fundamentalmente realizado en la escuela. En la matemática educativa ha habido mucha reflexión sobre el estudio de la matemática en la escuela. De hecho, se han elaborado teorías al respecto, entre ellas la teoría de transposición didáctica de Yves Chevelard. Esta teoría establece que el saber sabio, el saber que producen los científicos, sufre transformaciones y adaptaciones para poder convertirse en un saber plausible de ser enseñado. La primera transformación a la que es sometido el conocimiento científico es aquella realizada por los expertos en educación a fin de incorporarlo al currículum como un saber a ser enseñado. Este saber aparece en los programas de estudio y concretado en libros de texto. Es común encontrar que dichos programas sean precisamente los índices de esos libros de texto. Una segunda transformación es llevado a cabo por los docentes para adaptar el contenido para su enseñanza en el aula. Se puede agregar una transformación más, ya que los alumnos no aprenden necesariamente lo que el profesor enseña, y así hablamos del saber aprendido. Recordemos que en la primera etapa de la evolución de la matemática educativa, se ocupó de diseñar presentaciones del contenido matemático escolar y presentaciones que consideraban más accesibles que las presentaciones tradicionales. En esa etapa no se consideraron otros factores como aquellos de naturaleza cognitiva o afectiva. De ahí el calificativo que daban a esta etapa Cantoral y Farfán, una didáctica sin alumnos. La segunda etapa de esa evolución inicia cuando los educadores matemáticos hacen propia la cuestión cómo aprenden las personas, o para ser más precisos, cómo aprenden matemáticas las personas. Habíamos ejemplificado la tercera etapa de esa teoría con la teoría de las situaciones didácticas. Esta teoría tiene como uno de sus sustentos a la transposición didáctica, reconociendo que el saber a enseñar, ese que se ha enseñado y aprendido en la escuela, tiene como referencia al saber sabio. Se supone aquí que bueno, ¿cuál ha sido el efecto de la transposición didáctica en la enseñanza de las ciencias? En primer lugar, la presenta en parcelas. La física, la química, la biología y
las matemáticas. Y se da una segunda parcelación en cada una de esas parcelas. Pongamos aquí el caso de la física y las matemáticas. En la física tenemos la mecánica, oscilaciones y ondas mecánicas, termodinámica, electricidad y magnetismo, luz y óptica y física moderna. Y por otro lado, en las matemáticas, pues tenemos el cálculo diferencial de una variable, el cálculo integral de una variable, el cálculo multivariado, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal y estadística. Probabilidad y estadística. ¿Sí? Bien. Ahora bien, en cada una de estos temas aparece una secuencia lineal. Veamos para la mecánica, física y mediciones, movimiento en una dimensión, vectores, movimiento en dos dimensiones, leyes del movimiento, movimiento circular uniforme, energía de un sistema, conservación de la energía y otros temas más. ¿Sí? Y para el caso del cálculo de una variable real, pues se tiene números reales, funciones, límites, continuidad, la derivada, aplicaciones de la derivada, la integral, aplicaciones de la integral. ¿Sí? Se supone aquí que el curso de cálculo es un requisito para el curso de mecánica. ¿Sí? Y advertimos en todo caso aquí un problema, porque el curso de mecánica es un solo curso, y en cambio el curso de cálculo de una variable se divide en dos cursos, el curso de cálculo diferencial y el curso de cálculo integral. Y un problema porque el curso de mecánica generalmente se da simultáneamente al curso de cálculo de una variable. Y entonces, ¿no? Cuando en el tema de conservación de energía se habla del trabajo, pues ahí se requiere la integral. Y la integral en los cursos de matemáticas aparece hasta el segundo curso. Con la propuesta nuestra que hemos estado comentando a través de estas sesiones, este problema no se da. Para ello, déjenme poner de nueva cuenta los contenidos del curso de mecánica y los contenidos de nuestro curso de cálculo de una variable, ¿sí? Como ven, hay un paralelismo inicial entre el curso de mecánica y el curso de cálculo. ¿Sí? Aquí observemos, ¿no?, que la integral aparece en el sexto tema del curso de cálculo y aparece mucho antes, ¿verdad?, de ser requerida en el curso de mecánica, como decía anteriormente, cuando se aborda el concepto de trabajo mecánico. ¿Sí? Noten que en el encabezado ya no dice cálculo de una variable real, puesto que, como ya había mencionado anteriormente, ¿sí?, la derivada se ve como un cociente de diferenciales y la integral se ve como una suma infinita de cantidades infinitamente pequeñas. Desde luego, que hay una mejora, pero pensamos que las cosas pueden estar todavía mucho mejor si también se hacen cambios en los cursos de física de manera coordinada con los que se hacen en los cursos de matemáticas. Por cierto, recientemente nos encontramos con un documento en el que se propone una nueva parcelación del contenido de los cursos de física. Tal parcelación
se hace en atención a las competencias que deben desarrollarse en los futuros ingenieros y, según puedo apreciar, está inspirada en la teoría de los campos conceptuales de Gerard Vergniaud. Ellos usan la expresión dominio conceptual. Las competencias en las que fijan la atención, pues son la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y capacidad para identificar y plantear y resolver problemas. En cuanto a lo de dominio conceptual, ellos lo definen así: conjunto de representaciones de procesos de modelación y de contexto que, teniendo sus diferentes expresiones, mantienen una identidad común entre ellas. De ahí que decía que es muy parecido, ¿no?, a la definición de campo conceptual que da Vergniaud, al menos en su etapa inicial, cuando su teoría estaba ubicada más en el polo del saber que en el polo cognitivo. Ahora, ¿cuál es esa parcelación nueva que se presenta en este documento? Bueno, los grandes pilares son leyes del movimiento, leyes de conservación, y aquí tal vez Efraín y Ruth, que son profesores del Tecnológico de Monterrey, observarán que son los nombres que llevan los primeros dos bloques. Mas, sin embargo, no estoy refiriéndome aquí a lo que se está haciendo en el TEC, sino lo que se está haciendo en Colombia, en algunas universidades, o más bien lo que están proponiendo un organismo, ¿no?, que se encarga de evaluar los programas de educación universitaria en ese país. El otro pilar es parámetros de estado de un objeto o sistema, reglas de medición y modelos físico-matemáticos. El documento del cual estoy hablándoles termina proclamando que los dominios conceptuales fragmentados de esta manera proponen una visión simple y práctica de los conocimientos que se adquieren en el proceso de aprendizaje de la física en ingeniería. Facilitan la ubicación de contenidos en el desarrollo de problemas y hacen que el ingeniero desarrolle competencias más pertinentes y coherentes con su quehacer profesional. ¿Sí? Déjenme, para terminar, comentar cómo nuestra propuesta puede embonar muy bien con esta nueva parcelación de la física. Para ello, voy a describir brevemente el dominio conceptual de las leyes del movimiento. Dice, en este dominio se describe la evolución temporal, espacial y térmica de un objeto o sistema físico. Responde a las preguntas: ¿cómo se mueve un cuerpo? ¿Qué causa su cambio de movimiento? ¿Y cuáles son las consecuencias de este cambio de movimiento? Aquí yo supongo que más que el movimiento se está refiriendo al cambio en general, tomando al movimiento como referencia, puesto que está diciendo evolución temporal, espacial y térmica de un objeto o sistema. Y observen esto, ¿no?, la gama de contenidos que abarca en esta parcela. He de decir que este es un documento, que presenta, decía, un organismo de acreditación. No aclara con detalle, cómo son o serían los cursos, ¿verdad?, ya en la escuela, donde se aborde con esta fragmentación. ¿Sí? Bien, decía, dicho esto, déjenme pongo los contenidos nuevamente de nuestra propuesta
Y déjenme pongo acá las leyes del movimiento, la parcela, ¿no? No precisamente como un curso, sino con los grandes temas. Observen que los dos primeros están precisamente íntimamente relacionados con los dos primeros temas del curso de cálculo de una variable nuestro. Pero vean que en esta fragmentación pues están hasta las leyes de Maxwell, ¿no? Las propiedades de las ondas electromagnéticas. Y aclaro que lo que tengo en pantalla es la parte de nuestra propuesta correspondiente al cálculo de una variable. La propuesta nuestra contempla también el cálculo multivariado, las ecuaciones diferenciales. Esto que se vislumbra de que se puede hacer cambios, ¿sí?, en la física y coordinados con cambios en la matemática, pues ya es un gran paso. El siguiente y mucho más grande sería si esto se puede lograr, ¿sí?, de embonar los cursos no solamente de matemáticas y física, sino también los de química y biología. Y pues es en eso en lo que estamos. Por mi parte termino, dejo la palabra a Ruth y ya al final esperemos participar en las preguntas que ustedes nos hagan. Gracias. Gracias, doctora Alanis. Bueno, la dinámica que habíamos previsto era, después de su participación, abrir un pequeño espacio de preguntas. Ah, perfecto. No sé, 10 minutitos y al final también podemos hacer. Ah, muy bien. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario posterior a esta participación. El día de hoy, como vieron en el correo que les envié, vamos a participar su servidora y después el doctor Ricardo Pulido. Y bueno, después queríamos hacer una discusión general. Pero ahí tenemos tiempo para alguna breve intervención. Le doy la bienvenida a Felipe, no lo habíamos saludado, a Ismael, a Patti, que está aquí con nosotros, a Atenea, a Rogelio. ¿No? ¿Nadie? Doctora Aldi, no sé si me permita compartir. ¿Perdón? Necesito que deje compartir pantalla para poder... Okay. Sí, a mí bueno, lo podría dejar para más adelante. Ok. Escuchar opiniones, perdón, porque no veo bien aquí. Skip, ok. Ok. ¿Alguien tiene alguna participación? Por las alusiones que hice a Ruth y a Efra, en cuanto decía que las primeras parcelas de esta propuesta, ¿no?, tienen los nombres justamente de los dos primeros bloques que se están dando ahora con el nuevo modelo. Si tienen algo que comentar al respecto en cuanto a esos nombres y lo que ustedes están haciendo. Bueno, no sé, aquí lo más indicado sería Efra, que ha estado participando en la... De hecho, estuviste ahí apoyando, ¿no?, el diseño de uno de los bloques, Efra. Bueno, no exactamente en el diseño, pero sí estuve impartiendo el bloque, bueno, el módulo de la parte de matemáticas. Lo que pasa es que el acercamiento en el nuevo modelo TEC 21, los contenidos se enfocaron principalmente a, bueno, digamos que de una nueva manera se subparcelizaron, así como usando los términos que utilizó el doctor Alanis, pero están más centrados en la resolución del reto. Entonces, se han, ¿cómo se dice? Se han creado unidades de aprendizaje y en esas unidades de aprendizaje se han asignado ciertos contenidos que están asociados a un reto en particular. Entonces, cuando el estudiante llega al curso, el estudiante ve un reto y ve los contenidos asociados o requeridos para que el estudiante resuelva ese reto. En realidad, en teoría sí, así se elaboran, pero realmente
trabajamos al revés, ¿verdad? Ruth puede también comentarle eso. Que realmente primero se asignan los contenidos y con base en los contenidos que están en cada bloque, el bloque está separado por la parte de física, la parte de matemáticas y una parte de computación o programación. Entonces, de acuerdo a esos contenidos que están en ese bloque, modularizados por separado matemáticas, física y computación, se asigna un reto, el cual el estudiante tiene que resolver al final de haber cursado todo ese bloque. Y uno de ellos tiene que ver con las leyes de la conservación. El punto es que sí, efectivamente, en el nuevo modelo han cambiado, digamos, completamente la forma de los cursos tradicionales de física, que era todo lineal, como mencionó el profesor Alanis, a estar ahora modularizado de acuerdo a los requerimientos que necesita el estudiante para resolver un problema muy particular. No son cursos completos de física general 1 o física general 2, sino más bien son módulos de física que se requieren para resolver cierto tipo de problemas. Así es. Entonces, no sé si quiere decir algo. Pues un último comentario. No sé si recuerden, los que estuvieron presentes en la segunda sesión, en ella el doctor Cantoral comentó que nuestra propuesta o nuestros libros se estaban usando en Colombia. Sería mucha casualidad, ¿no? Que lo estuvieran usando gente que estén fragmentando ahora los cursos de física de esta manera, ¿no? Que lo estoy comentando. Porque decía, embona de una muy buena manera, ¿no? Al menos en esa parte de leyes del movimiento. Más no tengo más detalles para decir si en las otras parcelas también hay esa embonación. Bien. Ok, muchas gracias. Bueno, de mi parte, el día de hoy me toca participar con ustedes y la idea de esta intervención pues es mostrar que existen diversos esfuerzos, ¿no? A nivel internacional desde hace muchos años para crear esta idea de currículum integrado o lo que va a ser llamada una educación en áreas STEM particularmente, ¿no? Entonces, para ello, como les comenté, pues quise centrar un poco el discurso sobre este artículo, que a mí me parece un artículo muy interesante de Lynn English. Ella es una profesora investigadora de Australia y en el 2016 que publica esta idea de currículum integrado STEM para K12, quiere decir desde nivel kinder hasta preparatoria más o menos, hace como una especie de reflexión, ¿no? Sobre qué se ha logrado con este enfoque STEM. Ahorita voy a explicar un poco algunas diferencias, ¿no? Entonces, primero que nada, bueno, la idea es integrar no solo el esfuerzo que se han hecho o lo que han platicado aquí las 4 sesiones previas, pues es física, matemáticas. Pues hay mucho trabajo también hecho sobre intentar fusionar las otras áreas, ¿no? Que sería tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Pues para los que no estén familiarizados, ¿verdad? STEM es lo que hemos estado usando todo el tiempo, pues se refiere a esas 4 grandes áreas, ¿no? La ciencia, donde me imagino que ahí metemos pues a la biología, a la química, a la física. La tecnología, donde va a estar muy presente esta idea de la computación, de la programación. Obviamente la parte ya más ingenieril y el AM de matemáticas. Entonces, no sé si tuvieron oportunidad de leer el artículo, pero ahí ella hace una reflexión muy importante sobre el papel de cada una de las 4 disciplinas. Y entonces hace una revisión de varios trabajos previos donde dice que generalmente, ¿verdad?, se privilegian unas más que otras. Por ejemplo, tratando de marcar lo que hemos visto antes, sobre todo trabajos que funcionan física y matemáticas, pues están muy, muy enfocados en tratar de relacionar pues el área de ciencias con el área de matemáticas. Y así innumerables trabajos que van a ser como más bien dúos, ¿no? Donde el énfasis principal está en esas 2 disciplinas. Aquí vamos a hacer una distinción de 2 ideas, que es la educación STEM y lo que es currículum integrado STEM. O sea, no son sinónimos, sino que dice
el STEM integrado pues va a ser un campo embrión, un campo que inicia dentro de algo más general, que es el desarrollo de currículum integrado. Y además empieza diciendo cómo STEM nace desde una perspectiva para combinar fuerzas y crear una voz política más fuerte. Entonces, esto lo platica ella y yo en algún momento, hace un par de años, estuve interesada mucho en entender más esta idea del STEM. ¿De dónde nace, por ejemplo, desde cuándo? Se ha vuelto otra vez algo de moda, así como modelación se puso de moda un tiempo, también ahorita todo el mundo habla de esta fusión STEM. Y me llamó mucho la atención que justamente STEM nace más o menos por la década de los 60. Si uno va así al origen de este interés en fusionar las áreas de ciencia, tiene que ver con esta imagen de lo que nos sucedió hace unos días, ¿no? De pues diría la aventura del ser humano de conquistar el espacio, ¿no? Particularmente, bueno, fue el lanzamiento de Dragon 2, fue al espacio, una empresa privada, pero resulta que cuando uno va a buscar el origen de STEM, tiene que ver con la carrera del espacio. Y leí en algún momento un artículo canadiense que data más o menos de la década de los 60, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que viene la Guerra Fría, siempre antagonismo entre las dos grandes potencias de la época, ¿no? Estados Unidos y Rusia, y entonces la consigna quién va a llegar primero al espacio. Como saben, Sputnik 1, que es la gran logro que tiene Rusia, pues pone de alguna forma en cierta ventaja científica a lo que es a esta potencia, a lo que era la URSS. Y posteriormente, pues con el trabajo con Yuri Gagarin en 61, pone fuertemente en desventaja, ¿verdad?, a lo que es Estados Unidos. Y en ese sentido, ellos empiezan a repensar, leí en ese artículo, no tengo la referencia ahorita, pero me acuerdo que es una revista canadiense, que entonces Estados Unidos empieza a repensar cómo mejorar fuertemente la creación de mayores científicos y profesionistas en esta área en su país. Y es cuando estas ideas empiezan a gestar lo que hoy se habla como la educación STEM, ¿no? Entonces, tiene que ver ahí, se me hace interesante la anécdota, ¿verdad?, de cómo nace y lo que ellos querían al fusionar, sobre todo en la petición de fondeos al gobierno, o lo que sería la National Science Foundation. O sea, es una propuesta que permita en la integración, pues permitir el desarrollo de más personas, de más jóvenes en estas áreas, en la fusión de las cuatro. Entonces, como un pequeño paréntesis cultural, bueno, hay una serie en Netflix que se llama así, Historia Nivel 1, y el segundo capítulo de 22 minutos justamente habla de esta carrera espacial. Y van a ver, me quedó muy claro cuando lo vi hace unas semanas, que efectivamente pues había esta guerra constante entre las dos potencias y es lo que permite que se genere lo que va a ser el fenómeno STEM, particularmente en los países anglófonos. En el K12, que es la parte primaria, Estados Unidos tiene mucho, o sea, yo diría desde los 60, 70, mucho fortaleciendo o empujando estas iniciativas de tratar de ver combinados estos esfuerzos. Reino Unido, pues Canadá también tiene ahí trabajos de muchos años, ¿no? Entonces, lo que sería nuevo, lo que sí se está apostando nuevo, porque ¿qué era STEM? Pues desde un simple curso, ¿verdad?, tratar un tema individual en un curso, una secuencia de curso, a veces simplemente insertar actividades que incluyera una o varias de las cuatro, o incluso hablar de STEM significa hablar de un programa de cursos interconectados, ¿no? Entonces aquí lo que se ve es efectivamente lo que estamos viendo en el proyecto de tratar de abrir o ampliar las fronteras de las disciplinas, o sea, ya no podemos quedarnos en esta parcelación. Y entonces integración es trabajar en un contexto de situaciones o fenómenos complejos, en tareas para las cuales los estudiantes deben usar pues conocimientos y habilidades desde las múltiples disciplinas. Entonces a eso, a diferencia de educación STEM, le van a llamar currículum integrado STEM, que es como, según yo, el siguiente nivel de lo que hay que trabajar. Existen diferentes interpretaciones, pero esta es una de ellas. Y pues algo que nos gustaba mucho del artículo, particularmente a Lanis y a su servidora, pues es esta definición que cita English del trabajo de Vázquez sobre diferentes formas que le llaman el espectro de cómo se busca esa interconexión y esa interdependencia entre disciplinas. Entonces, lo normal es lo disciplinar, ¿no? Hay conceptos y habilidades que se aprenden pues de manera separada en cada disciplina. Luego vino a aparecer lo multidisciplinario, donde ahora los conceptos y habilidades son aprendidos
pero de manera disciplina, pero hay un tema en común. Entonces, por mucho tiempo, ustedes lo habrán escuchado, trabajamos en este enfoque de ser multidisciplinarios. Posteriormente, se escuchó mucho la idea de lo interdisciplinario, es decir, que los conceptos y habilidades relacionados de manera cercana son aprendidos desde dos o más disciplinas, pero el objetivo es profundizar en esos conocimientos y habilidades. Entonces, vamos a hacer una enseñanza más interdisciplinar. Y así en el espectro, como de menos a más, de arriba hacia abajo, pues recientemente hemos tratado de avanzar en lo transdisciplinario, ¿no? Que lo transdisciplinario, pues es que estos conocimientos y habilidades sean aprendidos desde dos o más disciplinas, pero sean aplicados para resolver problemas reales, proyectos, y que esta pues enseñanza permita delinear la experiencia de aprendizaje. O sea, que sea más enfocado, o sea, que surjan a través de la intención de resolver ese problema real y que se vea esa conexión. Entonces, ahorita que Efraín describía un intento que se está haciendo en el TEC de Monterrey sobre esta idea, que no es fácil lo transdisciplinario, es que queríamos que el objetivo de ese bloque, ¿verdad? Se llama la unidad de formación bloque, el alumno resolviera un reto real. Y para ello iba a hacer uso de ciertos conocimientos. Pero pues por cuestiones diversas, pues esos conocimientos fueron compactados en pequeños entes que se llaman módulos, ¿verdad? Los módulos de aprendizaje. Entonces, donde efectivamente hay una necesidad de conocimiento matemático, de computación y física, que surge en ese espacio de tiempo para el alumno para crear o resolver el conocimiento. Entonces, hay una pequeña intento, ¿verdad? Muy fuerte de ir de lo interdisciplinario a lo transdisciplinario, ¿verdad? Donde se vinculen, ¿verdad? Esas diversas disciplinas. Otra de las cosas interesantes que señala el artículo de English, que bueno, traté de sacar lo más valioso, que no deben ser enseñadas las disciplinas de maneras aisladas, ya que eso no existe en el campo laboral. Que existe mucho esta confusión en lo que es la educación STEM y la integración de áreas STEM. Y, por ejemplo, ella hizo un congreso de STEM, no sé si fijaron, la revista se llama STEM Education. Hay revistas, hay como 4 o 5 revistas ahorita que se dedican a publicar solo artículos que tienen que ver con esta integración. Dice que no están representadas las 4 disciplinas de la misma manera. Y, por ejemplo, ahí señala una subrepresentación de la matemática, ¿verdad? Dice que hay un porcentaje muy bajos donde hablan de que se integren pues trabajos donde la matemática aparezca como una de las disciplinas a enseñar. Lo que quiero decir aquí que de las 4 letras hay unas letras más favoritas que otras, que claramente pues es la ciencia y bueno, la tecnología en ese orden, la ingeniería, y de repente se ve poco representado la parte matemática. De las cosas que hay que por hacer, porque les digo, no es un campo nuevo, realmente tiene muchos años, pero en esta integración no se ha investigado cuál es la efectividad de este tipo de enseñanza en los estudiantes. Es un campo árido, ¿verdad? Un campo para los que nos gusta la investigación que es fértil. La idea que tiene ella es que ninguna disciplina haga sombra a otra, ¿verdad? O que ninguna haga perder ganancia a otra. Que eso lo vamos a ver, es muy difícil. Y también la experiencia que hemos tenido ahí en bloques, ¿verdad? De repente los alumnos están muy poco interesados por ciertas áreas, particularmente matemáticas, porque lo que interesa es que el prototipo funcione, ¿no? O de repente hay retos donde el profesor de computación pareciera tener un rol un poquito mayor, o el de física. Entonces sí, me gusta mucho este artículo de inglés porque habla de esta, a veces, disminución de la matemática frente a las otras disciplinas. También se confunde generalmente la STEM con la ciencia para todos, ¿verdad? Cuando dices voy a hablar de un proyecto STEM, pues es un proyecto que involucra ciencia, no necesariamente matemáticas. Y pues ella promueve mucho aquí que la matemática sea pues más visible, ¿no? Y pues que muchos de los trabajos, ¿verdad? Sobre todo ya en los resultados, en la práctica, en los diseños que hacen y las implementaciones en el aula, pues no son genuinamente la integración de las disciplinas, ¿no? O sea, que se dice mucho en el discurso, pero ya en lo real se observa poco esa integración. También un poco lo que comentaba ahí Bernió, ¿verdad? De otras competencias, pues se habla mucho de las competencias del siglo XXI. Ella aquí enumera algunas que tienen que ver con pensamiento crítico, resolución de problemas, proyectos de investigación. Entonces, cómo estas competencias
en este tipo de currículo integrado tienen mucha relevancia, toman más interés. Y pues particularmente esta idea de que la M o la matemática debería ser transparente, debería ser implícita en todas las áreas. Sin embargo, que los estudiantes deben ver esa matemática, que está presente en cada problema, que sea visible. Y otra de las cosas que reporta English es que pues hay, necesitamos más investigación para ver si las conexiones que el currículum STEM promueve, pues realmente permiten a los alumnos crear más significados de los conceptos a través de las disciplinas. Bueno, todo eso es una traducción del inglés, ¿verdad? Habrá que verificar ciertas cosas, pero ella mucho habla sobre todo la parte transdisciplinaria, que es la resolución de un problema real a través del uso de diversos conocimientos y habilidades de diversas disciplinas. Es como una especie muy que surge de... Yo por ahí ¿Qué resultados sí se han tenido? Pues que este tipo de enfoque de integrar, proponer a los alumnos proyectos donde estén pues mezcladas las ideas, pues sí reportan en algunas investigaciones mayor compromiso de los alumnos, mayor motivación al resolverlos, ¿verdad? Generalmente pues, es un problema real y ahí haces uso de varias cuestiones. Y sobre todo, pues permite que ellos se esfuercen más, ¿no? Que se involucren en la tarea y por lo tanto hay mayor perseverancia de su parte. Falta investigar cómo esta integración STEM permite, no sé, obtener mejores resultados en evaluaciones de aprendizaje de los alumnos. Tampoco hay mucho de eso. Es un artículo de 2016, hace 4 años, entonces generalmente la parte de evaluación son de las partes que menos se trabaja. Y sobre el uso de combinar las 4 disciplinas, pues dice que se observa un importante efecto en el aprendizaje de los alumnos y que este efecto es menor, y habla de cifras cuantitativas, cuando se integran 2 de las disciplinas. Por ejemplo, habla ahí de un dato numérico del 0.03 cuando se involucra matemáticas e ingeniería y el 0.023 si se involucra tecnología y ciencias. Hay muchos trabajos STEM también que van a ver versados mucho como hilo conductor la computación o la programación. Y bueno, sugiere investigar si hay un enfoque secuencial y estructurado de la enseñanza de las matemáticas obstaculiza un aprendizaje profundo con integración STEM, que es un poco las ideas que nos ha expuesto el doctor Alanis, ¿verdad? Como esta idea de seguir arropando o promoviendo una secuencia lógica, ¿verdad? Traída de una matemática pues de hace del siglo XIX con mucho formalismo, eventualmente pues no permite a los alumnos lograr ciertos aprendizajes. Sin embargo, bueno, lo que ella va a decir mucho hay que levantar el perfil de las matemáticas en STEM, por eso lo puse en azul, ¿verdad? Ahí el STEM permite contextos que permiten desarrollar habilidades matemáticas, pero no hay una reflexión sobre la relación entre las matemáticas y las otras áreas. Entonces, la manera en que las matemáticas pueden contribuir para el entendimiento y conceptos de otras áreas STEM, pues no está siendo dirigida ninguna investigación, ¿no? Y tampoco cómo podría ser desarrollado el mejor desarrollo de comprensión profunda de contenido matemático base y procesos de experiencia. O sea, ella como matemática, pues dice, si uno busca en los artículos que están haciendo currículum integrado STEM, como que la matemática se deja mucho de lado y ella va a promover pues ejercicios que sí la pongan en ese relieve. Y otra idea que tiene, que es la última, es que quizá, ¿verdad? Que es otra reflexión, por eso lo puse en rojo, quizá todas las matemáticas no puedan ser enseñadas o deban ser enseñadas en este enfoque integral. Que es un poco el reto que tuvimos, bueno, al menos en el TEC de Monterrey, de definir ciertos listados de conceptos matemáticos y de computación y de física. Y pues hay un reto en este espacio, en esta unidad de formación, que son 60 horas, que el alumno dedica a resolver el reto. Pero prontamente nos dimos cuenta que a veces no todos los conceptos se encajaban al reto. Entonces, la pregunta del millón es, si este concepto sirve para el reto, ¿se enseña o no se enseña? Pues la conclusión fue sí, deben ser enseñados, pero a veces era difícil encontrar una relación con el problema real. Entonces, quizá viene la pregunta aquí de English, donde ella reflexiona y dice, quizá no todas deben ser enseñadas en este enfoque STEM. Y pues ella habla también la importancia de ser explícito el rol de las matemáticas, poniendo de manera repetida en primer plano
el contenido deseado y poniendo temporalmente en segundo plano las otras disciplinas. Hace alusión a este constructo de PISA, de la OCDE, que es alfabetización matemática, donde hace muchos años ya se definió como una habilidad del ciudadano del siglo XXI, ¿verdad? Que es la capacidad de satisfacer las necesidades de la vida a través del uso y la interacción con las matemáticas, hacer juicios informados y comprender la utilidad de las matemáticas en relación con las demandas de la vida. Entonces, bueno, para los que no conozcan, a alfabetización matemática en PISA, pues va a promover como lo que es importante para un ciudadano del siglo XXI. Obviamente es una competencia, ahí podemos ver varias competencias transversales también en el uso de la matemática. No solo la parte procedimental, sino también que el alumno sepa usarlas. Y bueno, este concepto va a ser fundacional en la educación STEM, donde la habilidad con los datos, la incertidumbre va a ser central para la toma de decisiones que se basan en evidencias y que esto involucre dimensiones éticas, económicas y ambientales. Entonces, en realidad, parte de introducción a su artículo, que a mí me gusta mucho, particularmente de inglés, pues es el preámbulo a lo que va a presentar, es la actividad que presenta ahí, donde ella también hace mucho énfasis sobre el uso de tecnología. Dentro de las competencias transversales, el hacer uso eficiente de recursos tecnológicos, pues es una de ellas. Y en particular ella habla sobre el acceso a ciertos datos que pudieran ser contradictorios, que son no fidedignos, que encontramos en la red, y que el alumno sepa distinguir o hacer un juicio de valor sobre estos datos. Entonces, para ella la matemática justifica un creciente reconocimiento de su rol para desarrollar habilidades de los estudiantes, para analizar y razonar con datos y tomar decisiones informadas. Y se involucra en debates constructivos sobre temas locales y globales, ¿no? Entonces, la actividad que ella va a presentar en el artículo tiene que ver con una fusión de dos disciplinas, que es la ingeniería y la matemática. Se mete mucho ella lo que se llama la indagación científica, ¿verdad? Critical inquiry, como yo lo traduce así, como indagación científica. Y bueno, ella dice que un diseño en ingeniería, pues necesitas definir un problema, establecer criterios, establecer restricciones para las soluciones, generar un posible número de soluciones y evaluar estas, y hacer la optimización de la solución, probando sistemáticamente y haciendo un refinamiento del modelo. Ella define de alguna forma así la parte de ingeniería. Y entonces, pues dice, también necesitamos saber más sobre cómo la ingeniería se relaciona con las otras tres áreas, ¿no? Que es ciencia, tecnología y matemáticas. Y aún necesitamos que la matemática sea mayormente reconocida en estas fusiones. Y bueno, no voy a entrar mucho de lleno a su ejemplo en el artículo, lo pueden ver, pero ella habla de la construcción de un puente y les pide a los jóvenes que creo que están, no me acuerdo si están en el último año de preparatoria, se busca un modelo que permita comparar diversas formas de puente y les pregunta a ellos que escojan el apropiado. Y con esta modelación basada en datos, pues ella es un ejemplo de una actividad STEM que relaciona dos de las disciplinas, que es ingeniería y pues matemáticas. Entonces, dentro de la reflexión que hace en su artículo, y eso es de ella, dice, parece que tenemos más preguntas que respuestas, ¿verdad? Realmente la educación STEM integrada, pues es un campo fértil, no hay mucho hecho, por eso este proyecto que intenta hacer eso, bueno, es algo que puede abonar en la disciplina. Y pues ella apuntala mucho al uso de la tecnología apropiada, ¿no? Que sin duda alguna va a jugar un papel importante pues en esta búsqueda. Entonces, bueno, de mi parte, esto sería todo. Es parte de lo que Lean English nos comparte. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el artículo, si ya lo conocían. ¿Dudas, preguntas? Raúl, bienvenido. Raúl Flores. A mí, fíjate, Ruth, que a mí me llamó la atención mucho el hecho de que esa investigadora afirmara que no toda la matemática puede o debe ser enseñada con ese enfoque. Entonces, me surge la pregunta si la física o la ciencia se le aplica ese mismo principio. O sea, si podemos decir que no toda la física debería enseñarse así, o no toda la ciencia debería enseñarse así, o los principios en ingeniería. Entonces,
como que siento que nos hace falta más hacer investigación en esa parte, particularmente nosotros que estamos en el TEC, ¿no? Sí, sí. Ujú. Sí. Maestro Denis, ¿tiene apagado el micro? ¿Lo prendo? Listo. Precisamente en un artículo clásico de Vergniaud, ¿no? Cuando decía su teoría estaba más en el polo del saber, habla justamente de que el problema son los recortes que se hacen de ese conocimiento, saber sabio, que a veces son demasiado finos, finos no de elegancia, sino no lo suficientemente, ¿verdad? Completos para que se produzca, ¿no? Un aprendizaje de la ciencia sin que ésta sea desvirtuada. ¿Sí? Entonces, ese es un quehacer, ¿no? O sea, ¿qué vamos a seleccionar, ¿no? De ese conocimiento, ¿no? Que se ha decidido, ¿no? O que se va a decidir que es indispensable en la formación, en este caso, de ingenieros. Así es. Sí, también una de las cosas que yo también investigaría más, como dice Efraín, pues ella habla para K12, ¿verdad? Ella está muy enfocada en ese espacio. En el caso de los ingenieros, ¿verdad? Pues no sé si también reflexionar sobre si necesitan algo más. Ahorita, por ejemplo, en el TEC estamos nosotros muy metidos, pero en lo que se llama la matemática está muy presente en los primeros 3 semestres, lo que llaman un bloque de exploración. Pero a partir del 4º semestre, ¿verdad? Empieza un bloque que se llama de enfoque, ¿no? Creo que es el de enfoque. Y entonces, bueno, ahí no tenemos todavía mucha visión, está sucediendo en este momento ese diseño, de cómo van a ser vistos pues estas unidades de formación. Al menos estamos hablando del primer año y medio, ¿eh? Así se está pensando la matemática. Y así hay una selección de ciertos conocimientos. O sea, me pregunto también si esto pudiera ser extensible para esos niveles, ¿no? Un tercer año, por ejemplo, de ingeniería, donde ya el nivel de especialización pues es otro. Es otra pregunta que yo me hago personalmente. Ahora, ¿qué estará entendiendo, por ejemplo, un profesor, ¿no? Cuando le dicen, no se va a enseñar todo el cálculo. A lo mejor para él el cálculo es lo que está en su libro de texto, ¿no? Y sin embargo, eso no es el cálculo, ¿no? ¿Sí? De hecho, uno de los eslogan de la reforma del cálculo en Estados Unidos del siglo pasado era por un cálculo, ¿no? Más flaquito, pero corrioso. O sea, que había mucho contenido, ¿no? Que era grasa que se podía quitar, ¿no? Entonces, creo que sí es un esfuerzo el determinar los contenidos mínimos. No sé si recuerden los que están en el TEC de Monterrey, en un evento que hubo allá, creo que en Legade, creo. Hubo una conferencia que llamaba Conceptos Umbrales. Y el conferencista hablaba de cuáles son aquellos conceptos que no deben quitarse de la enseñanza de una ciencia. Más que, sin embargo, cuando se ven, pues pueden desarrollar todo lo demás. Ok. No sé si los compañeros tengan otra intervención. Adelante, Javier. Bien. Bueno, así rápidamente les comento que he tratado de explorar estos asuntos y curiosamente la exploración de esto no la encontré, o sea, no la motivó la academia, o sea, no lo encontré en la academia, lo encontré fuera, en otros espacios donde los tecnólogos o los ingenieros tenían mucha acción. Y pongo 2 ejemplos rápidamente. Cuando estuve apoyando a Ricardo, cuando estuvo en Wentis, tuve contacto con muchísimos tecnólogos e ingenieros. Y a mí me impresionaba mucho cómo los jóvenes aprendían a hacer cosas independientemente de la matemática. ¿Sí? Era maravilloso. Y entonces me acerqué a los grupos que hacen, que seguramente ustedes conocen, los espacios maker, ¿sí?
esos que le dan makerspace, donde los jóvenes acuden, hay materiales y aprenden a conectar y hacen circuitos y hacen asuntos mecatrónicos. Y a mí me dejaban perplejo ver que los chamacos llegaban y hacían cosas. Un día en un lugar de esos llegué y encontré una matriz. Y entonces nadie me explicó cómo había aparecido esa matriz ahí. Y entonces yo supuse, para algo le escribieron aquí o alguien estaba discutiendo una idea o un concepto, pero para hacer algo. Después sí tuvimos un intento, fue un fracaso. O sea, para mí fue fracaso porque no le logramos dar continuidad y construir un espacio STEM, verdaderamente, y entonces encontramos un sitio de mecatrónica donde había ingenieros que hacían asuntos mecatrónicos y, por ejemplo, yo desde las matemáticas no soy un planeador de ingeniería, no sé cómo se planea un proyecto, pero ¿qué creen? Los ingenieros sí saben cómo se levantan proyectos, ¿sí? Y saben todos los determinantes que hay que hacer, ¿sí? Y entonces la idea era que no iniciara el proyecto, así como dicen, en abstracto, sino decir, bueno, vamos a hacer un aparato que haga X cosa. Entonces ahí los que dicen vamos a hacer un aparato, los que empiezan a hablar son los ingenieros, no son los matemáticos, ¿sí? Dice, a ver, ¿de qué? Piensa en materiales, piensa en resistencias, piensa en organización, en mecanismos. Y entonces en algún momento aparece la matemática, necesariamente. O se alude, ya sea un circuito, ya sea un asunto mecánico. Entonces, así como que eso a mí me tenían verdaderamente mareados, ¿no? O sea, me encantaba eso. Decir, mira cuánto ingenio, cuánta fuerza, y que yo veía que era necesaria la matemática, y entonces empecé a entender el sentido del STEM, ¿sí? Ahora, lo que sí me quedó muy presente fue el que el concepto de profesor se rompe, porque ya no hay profesor, es grupo, es equipo, es colaboración, es poner competencias en cruce, poner discusiones y resolver situaciones, aunque sean simples. Y luego hice experimentos, eso sí lo hice, experimentos con robótica. Entonces, y me puse a construir un robot con maestros, un robot que ya estaba diseñado, pero empezamos desde construirlo, ¿no? Poner, ensamblar las piezas y todo, y ahí me llevé una sorpresa, porque por ejemplo me encontré un robot de esos como que utilizan para choques, que tienen un nombre Sumo o de ese tipo, porque los utilizan para ese tipo de juegos, y resulta que el robot tiene motores con revoluciones bien especificadas. Y el control de esos motores, o sea, no tienen velocidades. El motor es estándar y entonces uno desde la programación determina si va para adelante, si va para atrás, para dar una vuelta. Entonces era cuando los profesores primero construyeron y atorníllale y ponle y ya sacaron adelante sus habilidades para hacer eso y luego entraron al mundo de la programación, una programación con objetos muy sencilla, pero que entonces decía, si yo quiero que dé vuelta hacia la derecha, entonces a la llanta le tengo que reducir la revolución y a la otra le tengo que aumentar, porque entonces así lo hago. Pero ¿qué tengo que hacer para que dé una vuelta de 90 grados exactamente o de 30 grados? Entonces, con cosas muy sencillas, yo veía que se enganchaban los profesores a discutir y vi un profesor muy distinto, ¿sí? Ahora, yo entiendo, eso lo estoy platicando, todas las experiencias que he tenido han sido con profesores, no con alumnos, ni siquiera de bachillerato. Pero sé que la escuela de ingeniería es distinta, porque la escuela de ingeniería sí tiene cosas muy específicas a desarrollar, tiene que dar cuenta, no puede sacar a estudiantes que tuvieron experiencias muy bonitas, pero que no, y era lo que nos reclamaban algunos, decir, pues estás loco, eso está re padre para los maestros. Para maestros sí funcionaba porque entonces era como redimensionar la disciplina, la matemática. ¿Para qué? En esto. Bueno, ya casi me voy a callar.
Ahorita tengo un proyecto de tesis con un estudiante y ya lo planteamos como STEM, ¿sí? O sea, quién sabe qué bodrio voy a hacer o qué cosa tremenda vamos a sacar ahí, pero sí es empezar a experimentar con un estudiante que tiene mucha garra para eso, ¿sí? O sea, que sí le interesa y le va a dedicar tiempo y ya le está dedicando y entonces entendiendo qué es el STEM, cómo puede ser esta ciencia integrada, cómo hay que hacer modelación, cómo hay que hacer simulación, cómo hay que hacer programación. Y bueno, ya más les quería comentar de que pensando la matemática, así como he oído que ustedes se están pensando si son módulos, si hay en diferentes niveles y cosas así, yo me fui a preguntar a tecnólogos y hice una mesa virtual que se llama ¿qué matemática para qué tecnología? ¿Sí? No me satisfizo mucho el resultado, pero les voy a compartir la liga para que si alguien tiene humor, se la revise, ¿sí? Y escuchen a nanotecnólogo, a un encargado de inteligencia artificial, investigadores, todos ellos, a otro, un filósofo, que filosofa muy interesante al respecto, y a computólogos que hacen mecatrónica, ¿sí? Entonces, porque yo quería sacarles lo que nos estamos preguntando, estas matemáticas fundamentales o las prácticas de matemáticas que debemos de tener y que no solamente que ilustren, sino que se vuelvan útiles en los jóvenes, ¿sí? Bueno, está re bueno lo que están pensando, ¿sí? Y ojalá y lo sigan haciendo porque pues los vamos a seguir porque les tenemos que aprender qué están inventando, qué están haciendo, a ver qué pasa. Y les paso a través del chat la liga para que si tienen tiempo y quieren, la puedan darle una vueltecita a esa mesa redonda. ¿Sí? Gracias, Ruth. Gracias, Javier. Y sí, pásanos la liga, ¿verdad? Sí nos interesa verla. Y luego también nos platicas del estudiante de posgrado. Ah, claro que sí, cómo no. ¿Es estudiante varón? Sí, sí. ¿Ingeniero? Es matemático de origen, Okay. pero su tesis la hizo en aplicación a la biología, porque la hizo con asuntos de unas biología química. Perdón, se me olvidó decirte que me ligué con la gente de esta de cambio climático, y los que están estudiando el cambio climático son super STEM. O sea, ver el cambio climático es pura ciencia integral, física, química, matemáticas, computación, y están bien interesante. Y un día, si quieren, invitamos a la Wendy para que nos platique en esta fundación de este hombre del premio Nobel, se me olvida su nombre, mexicano. ¿Mario Molina? De Mario. Ella es la encargada de educación de la Mario Molina, y entonces nos platica cosas de ciencia integrada de una manera, porque no se puede hacer cambio climático o estudiar cambio climático sin una concepción integrada de la ciencia, ¿sí? Ahorita me acordé de pronto sobre ese asunto. Sí, se los platico con mucho gusto. Ok, muchas gracias, Javier. Muy interesante tus comentarios. Bueno, pues les parece si le damos la palabra al querido, siempre estimado Ricardo Pulido. Doctor. Sí. Comparte su pantalla. Sí. Primero voy a decir que el tema en verdad se ve que apasiona y que nos hace así como emocionarnos, porque es como un panorama nuevo, muy rico, y que es como una tendencia, creo. O sea, todo el mundo habla pues de enseñar de otra manera. Entonces, mi plática tiene que ver con insistir en que queremos una enseñanza básica. O sea, una enseñanza, un conocimiento básico que me parece que que juntando a la gente adecuada, como esta gente que menciona Javier, nuestros físicos,
químicos, biólogos, bien podríamos definir qué queremos, qué es lo que cree uno que debería de tener básico un ingeniero en cuanto a conocimientos. Y una parte es, primero, ¿qué es eso? ¿Verdad? Por eso la práctica se llama ciencia básica o conocimiento básico para ingeniería. Y la otra parte es mostrar un intento de cómo se podría hacer o qué tendría que abarcar la enseñanza, el aprendizaje, y de acuerdo a pues, ciertas posiciones teóricas que existen. Entonces, voy a tratar de compartir pantalla. Creo que voy a poner esta. ¿Sí se ve allí? Sí. Ok. Bueno, esta es la parte 3 de nuestro seminario. Y precisamente, pues le llamé ciencia básica o conocimiento básico para la ingeniería. Y primero tiene que ver como una especie de crítica a algo que decimos que a veces las instituciones se sienten como atadas o están atadas por este tipo de situaciones donde interviene acreditadoras, y si uno le hace caso a las acreditadoras, pues entonces puede encontrar ciertos detalles que no son muy precisos o dan una imagen falsa de lo que sería deseable. Miren, primero, entonces esto es lo que contiene la plática. Doctor, no sé si la quiera poner en modo presentación. Ah, sí, perdón. Por favor. Perdón. El contenido es este, ¿qué es un ingeniero? Y la ciencia básica para la ingeniería según Abet, que ya la mencionó Juan, pero voy a hacer una observación como una crítica, pues que plantea que dónde queda la matemática. Y luego ya después de eso voy a hacer voy a poner una idea. Déjenme regresar. Una idea de lo que es de lo que pensaríamos que es el aprendizaje y la enseñanza del conocimiento básico para ingeniería. Ya esto decía que ya lo había puesto Juan. Yo creo que me quedé. ¿Qué es un ingeniero? El Abet. Ya lo había puesto Juan. Pero dice, es la profesión en la cual el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales obtenido por el estudio, la experiencia y la práctica se aplican conscientemente para desarrollar maneras de utilizar eficientemente los materiales y las fuerzas. O sea, primero está como diciendo que las ciencias matemáticas y naturales obtenidas por el estudio, experiencia y práctica. Bueno, pero fíjense lo que dice de ciencia básica. La ciencia básica son disciplinas centradas en el conocimiento o la comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos naturales. Pero fíjense, la observación está. Las ciencias básicas consisten en física,
y otras ciencias naturales, incluidas la ciencia de la vida, la tierra y el espacio. O sea, es decir, aquí no están las matemáticas. Pero ya cuando hice ciencias de la ingeniería, que las dice, se basa en las matemáticas. O sea, se basa en las matemáticas y en las ciencias básicas. Y dicen, pero llevan el conocimiento más lejos hacia la aplicación creativa necesaria para resolver problemas de la ingeniería. Pero dice, estos estudios brindan un puente entre las matemáticas y las ciencias básicas. O sea, como que ahí en estas ciencias de la ingeniería van a encontrar la encarnación de las matemáticas y lo que habían aprendido de las ciencias básicas. Y también ahí va a entrar en juego para la práctica de la ingeniería. Y bueno, entonces, si juntamos las tres cosas, la definición, lo que son las ciencias básicas, pues estas son las tres cosas que puse. Entonces la reflexión es, las ciencias básicas no incluyen las matemáticas y las ciencias de la ingeniería se basan en las matemáticas y las ciencias básicas. Entonces, ¿dónde ubico el estudio de las matemáticas en ingeniería? Porque da a entender que solo cuando llegas a las ciencias de la ingeniería, ahí es donde la matemática va a encontrar el sentido o el puente. Pero, bueno, pero entonces, si las ciencias de la ingeniería se basan en las matemáticas y en las ciencias básicas, y si estos estudios brindan un puente, entonces, la razón de ser de la matemática, que es cuando uno dice, pues cuando enseñan matemáticas, tiene que quedar muy claro al alumno la razón de ser. Pero resulta que así como la están colocando, pues solo se puede apreciar cuando llegues al estudio de estas ciencias de la ingeniería. Quiere decir, se da la promesa fatal de vas a usarlas más adelante. Que ya sabemos cómo nos va con eso de que no te preocupes, se van a usar. Entonces, vamos a ver cómo, bueno, cómo nos proponemos o cómo diríamos que se puede dar el aprendizaje y la enseñanza del conocimiento básico, ¿verdad?, para la ingeniería. Y recalcamos, es una idea. Hay una teoría sobre el aprendizaje y enseñanza en las carreras de ingeniería, o intentamos construir precisamente de una teoría, basándonos, por supuesto, en lo que tenemos, o sea, en lo que hemos visto. Ahorita lo voy a mencionar. ¿Qué es una clase en este tipo de aprendizaje integrado, ¿verdad?, para la ciencia básica? ¿Qué es la clase? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es la enseñanza? ¿Y qué es el conocimiento básico para la ingeniería? Y esta es nuestra idea. Nos apoyamos en estos escritos que están en el drive ese que nos señala Ruth. Que este es de Patricia Sadowski, Teoría de las situaciones didácticas. Lo pueden consultar ahí. Nos estamos basando o estamos perfilando una teoría basándonos también en este discurso sobre educación de la física y las matemáticas de James Clerk Maxwell.
dirigido a las secciones de matemática y física de la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia. O sea, vamos a tomar elementos de ahí. Y este libro de Cantoral, precisamente, vamos a tomar también pues partes de él. Entonces, sobre la clase. O sea, ¿qué creemos de acuerdo a esas lecturas, de acuerdo a nuestro pensar? Que en la clase se da un proceso centrado en la producción de conocimiento en el ámbito escolar. O sea, el alumno, producir conocimientos quiere decir que se van a establecer nuevas relaciones, ¿verdad? De datos variables y cómo transformar y reorganizar otras. Vamos a ver después que pues, hay diferentes tipos de clase, por decir. Pero en general se habla de que ahí se hace conocimiento, ¿verdad? El aprendizaje. El alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo ha hecho la sociedad humana. Este saber es fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas, que son la prueba del aprendizaje. Esto lo escribe Brousseau, pero está en el texto de esta Sadowski. Entonces, ¿qué es la enseñanza? La enseñanza precisamente es, digamos, es la acción en la que voy a proponer una situación que el alumno al enfrentarse, pues lo reta y tiene que desarrollar conocimiento, producir conocimiento, ordenar cosas para dar respuesta. Enfrentar al alumno a situaciones didácticas. ¿Qué es enseñar? Tú tienes que enfrentar al alumno a situaciones didácticas. Enfrentarlo, y esto es bien interesante, a lo que queremos hacer, porque es enfrentarlo a porciones de la realidad. O sea, a lo mejor pueden parecer muy ingenuas al principio, pero conforme avance digamos, el enlace de situaciones, de conceptos, o como dice, de campos, como dice Juan, entonces él va a estar preparado o estará con esas habilidades que dicen, o de ver, entender, revisar y dar solución a problemas. Entonces lo estás metiendo en una dinámica pues, que lo encamina a eso. Entonces las situaciones didácticas te enfrentan o vamos, toman partes, porciones de la realidad. Esa es la enseñanza. La enseñanza es procurarle un medio para que él aprenda. Sobre el conocimiento básico, yo creo que es lo más, digamos, está más libre de las teorías o de lo que revisé, sobre todo Cantoral y Sadowski. Porque un conocimiento básico, yo estoy pensando en un conocimiento referenciado y consensuado por la comunidad docente. Él es del conocimiento referenciado y consensuado por la comunidad docente, se especifica la base, o sea, el conocimiento base. Y entonces, es como dice Javier, es un equipo. O sea, ya es un conjunto de personas
que van a discutir, tienen que discutir un buen tiempo, precisamente revisando esas situaciones, el conocimiento que queremos que se logre, y entonces hacemos un conocimiento referenciado y consensuado. Ese es el conocimiento básico. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Es crear cadenas de situaciones didácticas ordenadas para la producción de los conocimientos básicos. Por lo general se estará generando conocimientos para los estudiantes con el trabajo en situaciones didácticas relacionadas con pequeños trozos de la realidad en contextos de la física, la química, la biología. Precisamente las matemáticas surgen significativamente, serán conscientes mediante las situaciones didácticas dedicadas a resaltar, reflexionar y discutir las maneras de relacionarse numéricamente hablando de las distintas variables que aparecen en las situaciones del tipo anterior. Y esto es lo que tomé de Maxwell. O sea, Maxwell dice, pues tú no vas a darles matemáticas de entrada, porque para que el matemático se enganche o para que él tenga sentido que estudiar, pues tiene que haber conocido problemas que surjan, o sea, que contengan variables, que contengan magnitudes y que de alguna manera se relacionen. Entonces, cuando él conoce varias, entonces se puede intentar hacer una reflexión y ahí es donde surge el conocimiento matemático. O sea, quiere decir, puede que ni lo hables al principio, contrario a lo que decía English, que dice, siempre tiene que ser relevante. ¿Por qué tiene que ser relevante? O sea, es en el momento que sea, que ya esté sensibilizado el muchacho para que pueda hacer esta abstracción. Las matemáticas es abstracción. ¿De qué? Pues de observar relaciones o problemas donde se da el mismo tipo de relaciones. Y entonces esos tipos de relaciones caben dentro de lo que uno sabe que es el conocimiento matemático. Igualmente, se crearán situaciones didácticas con la finalidad de fortalecer y distinguir lo propio de cada conocimiento en cuanto a la disciplina a la que pertenece. O sea, nos interesa que también sepa que cierto conocimiento pues pertenece a esa rama de la física. ¿Por qué? O sea, hay que reflexionar qué es lo que los está separando, dónde hay terrenos, dónde están los umbrales. Y es todo. Entonces, no sé si tengan algún comentario. O sea, ¿sí me están oyendo? Sí, Sí, Ah, doctor, bueno, sí, está. déjame cerrar este. Otro comentario que se hizo con Ruth de esta English. Doctor, si quiere cerrar también su Word. El Word. Ah, Sí. Sí, van a ver mis claves. Sí, claro. Sí. Son mis claves. Bueno, tiene que cambiarlas, Doc. Porque están en un video. Hay un principio en programación que dice que trate a los password como el cepillo de dientes. Cámbialo cada 3 meses y no lo comparta con nadie. Oye, nunca lo he cambiado mi cepillo. Bueno,
iba a hacer otro comentario que realmente se nota en esta Lean English, Ujú. que va por la defensa de las matemáticas, Ujú. que debe de demostrarse, de señalarse cuáles son. Y me da la impresión, en este tipo de trabajo que queremos hacer o que estamos haciendo, ya es desprenderse de esas cosas. O sea, ya sí son bien importantes. De hecho, yo anoté aquí algo, Ujú. que las matemáticas, pues claro que son esenciales, pero, es un abuso lo que se hace tradicionalmente por esa esencialidad. Y por eso, como diría Juan, hasta se, ¿cómo dice? Hasta se les alienta. O sea, a los matemáticos. O sea, son esenciales, ¿sí? Pero tienen que ser construidas inteligentemente. Y por supuesto que al ser utilizadas de esa manera inteligente, pues claro que también puedes resaltarlas. Y seguro que habrá un cuate que le interesen esas maneras de resaltar. Entonces me da también esa sensación. Yo creo que como equipos, o sea, más bien como ser parte de un equipo que está tratando de enseñar un conocimiento básico de una manera inteligente, inteligentemente articulada, con los tiempos necesarios y, y bien señalado eso que decía del saber consensuado. Por eso es bien importante conocer lo que está pensando el físico, el químico, los ingenieros, para poder empezar. No sé si tengan preguntas. A ver, aquí los colegas. Yo tenía un comentario sobre una idea que dijo, creo que en las penúltimas, sobre que las primeras situaciones didácticas, ¿verdad? Que quería generar una secuencia para enseñar a matemática a través de resolver problemáticas reales. Y decía algo así como que, bueno, las primeras no tienen que ser tan reales, ¿no? Esa cuestión. Que fue un acuerdo que acá sí llegamos en el TEC y que está todavía ahí pendiente, pero que decidimos que el primer año al menos sí aceptábamos la pseudo realidad, o sea, es decir, sí aceptábamos que los problemas no tenían que ser el de la empresa o el que está afuera, porque pues reconocíamos que el estudiante, y yo lo viví con ellos, son muy jóvenes, pues necesitaban esta pequeño baby steps, ¿no? O sea, necesitaban empezar un poco. Sí se les propone problemáticas en contextos reales, pero sí están muy acotadas y muy guiadas. Y bueno, es una decisión que se ha mantenido y yo pienso que sí ha funcionado, porque también prontamente nos dimos cuenta, sobre todo en los retos, que los ingenieros habían concebido retos demasiado abiertos y dado la juventud de los estudiantes y su poco conocimiento de herramientas, pues sí había un abismo entre lo que ellos sabían y lo que había que hacer. Entonces pienso que ese tipo de decisiones son importantes tenerlas claras, porque si no la gente cuando decimos ahora vamos a incluir la realidad, los problemas son reales y complejos, pues no puede ser desde el inicio, ¿no? O sea, es importante reconocerlo y dejarlo claro, sobre todo en las primeras, pues diría el primer año de formación, ¿no? Que los estudiantes apenas están familiarizando. Sí. No sé, compañeros, Juan Antonio, Felipe ha estado muy callado. Y está Guille, ¿verdad? Ricardo, Eric. No sé, parte de sí. Tengo un ¿Por qué no comentario. quitas compartir pantalla, Ricardo? ¿Cómo dices? Que quita compartir pantalla para que quedemos en pantalla solamente nosotros. Ok. Deja de compartir, ¿verdad? A un lado.
Allá arriba. Ah, sí. Perfecto. Pero no los quiero a ustedes. No te creas. ¿Alguien iba a decir un comentario, no? ¿Eras tú, Efra? Yo quería comentar sobre, o sea, cuando el profesor Lezama habló sobre la experiencia que tuvo cuando fue ahí al taller con los ingenieros a ver cómo trabajaban con los estudiantes construyendo robots desde que los arman, que se ponen ahí a trabajar con la herramienta y después se pasan a la parte de programación, etc. Él mismo mencionó al profesor Lezama que el profesor deja de ser profesor. Entonces, en esta nueva propuesta que se está armando, la pregunta que me surge es si los profesores estamos listos para cambiar, porque en el TEC siento que todavía vemos algunas personas que no queremos perder ese protagonismo como profesor, ¿no? Sabemos la matemática es muy importante y por eso yo soy importante en la institución, porque soy maestro de matemáticas. No quiero perder ese protagonismo. Y ahora soltar al alumno, darle el problema, una situación problema, y dejar que él construya poco a poco con mi guía, no sé, el conocimiento. No sé si todos los profesores estén listos para aceptar este cambio. Ese es o sea, ¿cómo cambia el papel del profesor cuando queremos enseñar STEM de manera integrada? Ese es como el punto que yo pongo en la mesa para discutir si realmente los maestros están listos para eso o estamos listos para eso. No sé, con la propuesta anterior, sospecho que debe de haber algunos profesores que no lo aceptaron por otras cuestiones, no es que no estuvieran preparados, sino, digamos, en otros campos ya sabemos, ¿va?, que tienen otras orientaciones y prefieren, no sé, otras propuestas, pero el punto es, si se va a armar la propuesta, ¿cómo convencer al profesor? ¿Cómo prepararlo para que se una y hacer de esta una bola de nieve que tenga una inercia suficientemente grande para que efectivamente tenga un impacto que valga la pena, sí, grande? Sí. Es que una cosa, Efraín, es estar ya en una institución hecha, donde ahí están las políticas, donde el cambio quiere venir, viene o se impone, ¿verdad? Y otra cosa muy diferente es lo que estamos haciendo. O sea, somos ciudadanos libres, profesores Ajenos libres. a la institución. Y entonces es más bien ahorita nada más lo que estamos viendo es si hay interés, ¿verdad? O sea, provocar pues, aprovecharnos de cierto entusiasmo que provocan estas ideas y tratar de buscar un espacio donde se construya de inicio, donde de inicio el que entre a sabiendas de que él va a transformarse. O sea, no es que es bien distinto cuando ya eres profesor y te quieren cambiar y pues yo ya tengo trabajo, por decir, ¿para qué voy a cambiar? O sea, pues, nomás están molestando, ¿verdad? Y además te quedas con las ideas que te funcionan, pero para tu ego, para decir, no, pues sí, no, la matemática es importante, te hace sentir bien. Y el otro es un trabajo genuino, o sea, el otro es, oye, pues vamos a ver si es cierto que los estudiantes aprenden, porque es importante que lo aprendan y que aprendan estas ideas. Pero uno tiene que ceder, o sea, uno tiene que decir, pues tengo que transformarme. No es porque no me guste la matemática, me encanta. Pero me encanta más también esa cosa como se ha hilvanado con otras, que dándole su razón de ser a cada una de ellas. Eso es una imagen brutal, o sea, que te hace más, no sé, más universal, algo así. Más completo. Es que dejarle ver la matemática como muchos profesores en eventos, ¿no? Cuando daban conferencias, titulaban la matemática, reina o esclava. Pues ni una y otra cosa. Simplemente que esté en su justo lugar, ¿no? Y esto lo va a dar por las situaciones que enfrentes.
de una manera apropiada. Ujú. Ahora, esta inquietud que plantea Efraín, ya la había externado, Ricardo. ahora no está, no, bueno, Ricardo, pero Ramiro Saldaña, que ahora no está, Ah, sí, cierto. como siempre, a la ley de Murphy, ¿no? Él la había externado, ¿no? ¿Y qué onda con los profesores? Y Cantoral puntualizaba también, ¿no? El hecho de que ideal sería que cuando ya realmente tengamos algo muy bien definido, ¿no? Pues que sea el mismo profesorado que conjuntamente con un grupo que podemos nosotros construya la propuesta, que la haga suya. Ujú. Y no llegar como siempre, ¿no? Aquí tengo una propuesta para que te la aprendas y la pongas en práctica. Pero esto ya serían detalles que cuando esté más en forma el proyecto, ¿verdad? O sea, en cuando nos planteamos ¿y con quién? ¿Verdad? Pues con quien se construya, ¿no? Si es el caso. Cosa que no ha sucedido particularmente en las instituciones, ¿no? Por lo general son propuestas, ¿no? Que se han impuesto a los profesores, ¿no? O sea, ¿propuestas generales o a qué se No, refiere? por ejemplo, en el TEC, o sea, este nuevo modelo, ¿verdad? Pues fue impuesto. O sea, no hubo una apropiada preparación del profesor para implementarlo. Y todas las vicisitudes que ustedes están pasando, pues es por lo mismo, ¿no? Igual en otras partes, ¿no? Cuando llega alguien y les propone ya una propuesta de qué y cómo enseñar, ¿verdad? Lo que él antes estaba haciendo de una cierta manera, ¿no? Sí, un poco sí y no, porque bueno, en el caso del TEC de Monterrey, sí ha habido un esfuerzo o un interés en hacer partícipe a los profesores, ¿no? Por ejemplo, dejando que los profesores diseñen las unidades de formación. Obviamente no son todos, y ahorita que estamos yendo al tercer semestre, se creó otra estrategia para hacer un poquito mejor esta etapa, que fue que cada región designó un profesor para las materias y entonces todos son diseñadores al mismo tiempo. Y el día de hoy se acaba de lanzar una convocatoria nacional donde los profesores pueden enviar propuestas de tanto retos como situaciones problemas. Entonces creo que sí fue en aras de ver que no funcionó al 100% al inicio, que están tratando, lo que decía Cantoral, de involucrar al profesor en el diseño. ¿Eh? Obviamente, o sea, particularmente la convocatoria que salió hoy en la mañana, pues es interesante, porque ya veíamos venir esa necesidad. Bueno, para los que no conozcan el modelo, todo está alrededor de ese reto o de esa situación problema. O sea, es un problema real y todo lo que viene es a raíz de eso. Entonces, bueno, vamos a ver qué resulta, ¿verdad? Porque convocaron justamente para entregar en 3 semanas, ¿verdad? En plenos Sí. tiempos de exámenes, que estamos empezando, pero bueno. Digamos, sí ha habido como este interés reciente de integrar cada vez más las voces de los profesores. Obviamente Sí, no se pueden integrar todas porque es complicado. sí, porque siguen usando la estrategia de disparen, apunten, preparen. Sí, sí. Cuando debe ser preparen, apunten, disparen, ¿no? Uh-huh. Y eso ha funcionado, bueno, pues lo siguen haciendo, ¿no? O sea, pero por eso muchas veces no se cosecha lo bueno realmente de lo que se hizo, ¿no? Uh-huh. Porque la, entre comillas, preparación viene a posteriori, ¿no? De ya la imposición, entre comillas, del modelo. Y no hablo del TEC, hablo de la En mayoría de las general, sí, sí. Uh-huh. No, y la verdad que recientemente estoy dando una materia nueva en el que no participé en el diseño. Y la verdad es que la tarea de ver el diseño y vivirlo en el aula es una tarea como que hay que vivirlo, ¿eh? Al menos una vez. Y ahí es donde te enteras. Mañana voy a dar la clase, terminando aquí, preparo la clase mañana de esa nueva materia. Y ahí es donde te enfrentas realmente a sentir cómo vive una materia cuando ya estás frente a los alumnos. ¿verdad? En ese proceso es cuando de alguna forma le integras como parte tuya. Entonces, también yo pienso que es una parte importante que el profesor debe vivir. Hoy precisamente, Ruth, estábamos platicando, Juan y yo, que ya ves que la próxima sesión es la última Así es. y luego viene el receso. Estaba pensando
invitar o, o si algún profesor o profesores quieren decir, ver o que reflexionen sobre lo que están viviendo con esto y lo que han observado antes o si se relaciona. El chiste es como ver si se ha despertado genuinamente algún interés Ok. y qué tipo de observación nos podrían hacer para, pues para planear lo que sigue, la segunda parte del seminario, ¿sabe? Entonces, por lo pronto hay dos personas ponentes que son Joel y Ricardo. Joel y Ricardo, que son ingenieros recientemente egresados del TEC de Nuevo León, y ellos tuvieron una experiencia pues, con nosotros como asistentes. Ellos iban a ayudar a los grupos con el nuevo curso que estábamos dando. Y entonces ellos tuvieron la oportunidad de percibir ciertas cosas y algo les afectó. Entonces también pienso, pues a lo mejor a los profesores que han vivido alguna, o sea, parte de este desarrollo que tiene muchos años y la experiencia que han tenido en el seminario. Como decir, si hay personas interesadas. Por lo pronto están ellos dos. No sé si alguno se quiere anotar. Sería una plática de unos 10 minutos. Joel y Ya, Ricardo, ¿eh? Ujú. sí. No sé si haya más, nos lo pueden decir Ujú. por fuera si no quieren manifestarlo ahorita. Pero eso sería como una especie de reflexión sobre lo que han vivido, experimentado en esta parte del seminario y qué tiene que ver con su práctica, cómo la están viendo. Eso nos gustaría saber. Y ya hay 2 personas interesadas, entonces sería pues agregar unas 4, 5 más. Ok. Bueno, para meternos en contexto, en esta primera parte del proyecto, que es un proyecto, como vieron, a largo plazo, del doctor Pulido y del doctor Alanís, pues decidimos hacer 5 sesiones y tomar un break en el verano para aterrizar ideas y retomarlo, me imagino, por agosto, septiembre. Y Así es. bueno, en 15 días es nuestra última sesión y ya había entendido que Joel y Ricardo iban a participar de su experiencia en el TEC de Nuevo León, ¿verdad? Entonces, no sé, está abierto a Delma, Guille, Atenea. Aquí está Javier y Raúl, Felipe, ¿verdad? Si se Muchas anima. gracias, Ruth. Delma. Aquí está Delma. Gracias. No habla, Está. pero ahí está. Aquí estamos Aquí presentes. estamos. Tema. Entonces, no sé si no hay preguntas para cerrar pues el día de hoy, ¿verdad? Doctor, no hay. Felipe. Felipe. Pues yo, digamos, estoy aprendiendo. Ahora sí me mantuve, como dice Ruth, un poquito callado, ¿sí? ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, sí. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que a lo que yo viví y lo que he vivido, sí, en ingeniería, en la industria, como decía ahorita el otro compañero Efraín, creo que se llama, sí, Uh-huh. hay ingenieros que ya están enfocados a armar cosas, sí. Pero una cosa es armar un robot, un circuito y cuánto, sí, y otra cosa es diseñar los elementos con los que está armado ese circuito. No sé si me explique, ¿verdad? Uh-huh. Y generalmente la persona o el ingeniero o el profesional que va a diseñar ese tipo de elementos es la persona que conoce un poco más de matemáticas más profundas. Cuando yo estudié ingeniería, los maestros que me daban física no eran físicos, ¿sí? Eran ingenieros, ¿sí? Entonces,
ya en profesional, o sea, te daban las fórmulas ya hechas nada más, ¿sí? Medio te explicaban que salían de una ecuación diferencial o cosas por el estilo, pero se aplicaba como recetas, ¿sí? Después yo estudié en la carrera en físico-matemáticas y vi cómo se desarrollaban todas esas ecuaciones, ¿verdad? Y ya cuando aplicas toda esa matemática, tienes otra visión mucho más amplia de la realidad, ¿verdad? Y tienes capacidad mucho más grande para poder resolver problemas mucho más complejos, ¿me explico? Lo cual eso es lo que le debemos de dar a ingeniería, ¿verdad? Pero sí hay muchos ingenieros, porque me ha tocado capacitar ingenieros ya en una empresa, ¿sí? Donde ya se les olvidó toda la matemática, ¿sí? Menos ecuaciones diferencial, transformadas de Fourier, transformadas de Laplace. No, eso no lo llegan, me explico. El cálculo es importantísimo, ¿sí? Y es, como decíamos ahorita, ¿sí? Lo vemos como parte de la ciencia o lo vemos como parte de los conocimientos básicos, ¿sí? Otros lo ven nada más como unas herramientas, pero para mí es un sistema completo, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, la matemática, la física, la química, la ergonomía y todo eso es un sistema completo, visto desde un punto holístico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el enfoque que se está dando ahorita con esta metodología? ¿Sí? Y como te comento, yo estoy aprendiendo, ¿sí? A mí me invitó el doctor Alanisi, y estoy ahorita apenas embebiéndome, pero sí me gustaría, me está apasionando, ¿sí? La manera en que lo están proponiendo y cuánto, ¿sí? Y sí es muy interesante realinear, ¿sí? Desde maestros de física, de matemática y, ¿por qué no?, desde antes de preparatoria, ¿sí? Porque utilizar una integral, una derivada, ¿sí? Ya supones que ya sabes todo lo que son productos notables y toda la álgebra y cuánto, me explico. Ya es una herramienta que estás utilizando, un conocimiento. Entonces, llegar a sembrar ese conocimiento en una mente joven, ¿sí? Es muy importante, porque ellos van a tener una capacidad para solucionar problemas más complejos, ¿verdad? Ya sea en el ámbito de ingeniería o de biología o de cualquier otra rama, ¿sí? Y como les comento ahorita, no puedo proponer nada porque apenas estoy aprendiendo, ¿sí? Sobre este tema, ¿sí? Y les agradezco mucho la invitación al doctor Alanís, ¿verdad? Y pues si podemos participar en algo, pues qué bueno, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Felipe. Sí. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Bueno, no sé, hoy andan cansadillos. Raúl, ¿algún comentario en tu... Sí, como comentario. bienvenida al grupo? Gracias. Yo estaba pensando en por qué el modelo anterior de enseñanza de las matemáticas ha estado cambiando. Pues de hecho ya cambió. Y yo lo veía de la siguiente manera. Antes, de hecho, cuando yo entré al TEC, cuando muchos de nosotros entramos como maestros o estudiamos en la Facultad de Matemáticas, la cuestión era, estas son las matemáticas, y en aquella época solamente era todo epsilon delta. Entonces tú decías límites, continuidad, derivadas, integrales. Esto es la matemática que yo te enseño, con la idea de que en el futuro todo sea integrado, matemáticas, física, química, para poder resolver problemas de ingeniería, por ejemplo. Y así como veo ahora las cosas, y esa es mi duda, y pregunto si tienen alguna idea sobre esto, se está en la posición contraria. Es decir, a los alumnos ahora se les dice, tienes un problema, para resolverles un reto, como quieras llamarlo, pero ese problema está con parte de matemáticas, parte de física, parte de química, etcétera, y tú vas a tener que estudiar parte de cada una de esas materias para poder ensamblarlas y resolver tu problema. Pero entonces, volviendo un poco a las matemáticas, ¿cómo estás enseñando matemáticas? ¿De a pedacitos? Y esos pedacitos que estás enseñando para cada problema, para cada reto,
en todo caso, ¿cómo los integras para que se vea una idea verdadera de lo que es la matemática? O sea, esa idea se me vino, o este pensamiento se me vino cuando dijeron, es que hay un conocimiento básico de matemáticas que no se debe perder para dar una estructura a lo que es la matemática. Pero entonces digo, si estás enseñando puros pedacitos, ¿quién va a ser el encargado de darle una estructura a esa matemática con esos conocimientos? Los profesores ahora van a tener el problema de que en un reto que se le ponga al alumno, vamos a suponer que tiene que tener física, matemáticas y química, por decir algo. Entonces, esos profesores de física, matemáticas y química, ¿cuántas veces se reúnen para ver cómo sería la mejor manera de guiar al alumno? Entiéndase lo que se entienda por guiar, para que resuelva el problema. O sea, los maestros nunca se juntan. O sea, que yo sepa, nunca se juntan, se apuntan raras veces. Entonces, eso va a suceder en todos y cada uno de los retos. Los maestros no están acostumbrados a decir, es que me tengo que juntar cada ratito para poder estructurar algo que le sirva al alumno. Y entonces yo quiero saber, no sé, a lo mejor Ricardo, a lo mejor Juan Antonio, no sé quién, tenga una idea sobre eso, de que ahora estamos, desde mi punto de vista, en la situación contraria, dividiendo la matemática en pedacitos que no sabemos cómo unir para dar una idea general. Esa es una pregunta, duda, como quieran llamarlo. Pues mira, eso, preocupación la teníamos hace 25 años sobre el cálculo. Y ahora tenemos una propuesta justamente como el que tú estás planteando, ¿no? Tú lo has vivido. ¿Verdad? Ajá, sí. O sea, no llegamos con una enseñanza institucional, sino en base a plantear problemas, fueron, ¿verdad?, surgiendo y evolucionando aquellos objetos, ¿no?, sobre los cuales finalmente el cálculo se puede estructurar o se estructura. Bueno, ahora nuestro reto es si lo podemos hacer con la ciencia. Todavía no tenemos respuesta, estamos en el proceso de decir, ¿se podrá hacer lo que hacemos con el cálculo particularmente? ¿Se podrá hacer con todas las ciencias o las ciencias básicas? Pero ese es nuestro reto, Raúl. Por eso estamos aquí. Por eso es muy importante no tanto poner situaciones interesantes que hagan al estudiante hacer cosas, sino hacer las cosas que queremos que hagan para que vaya emergiendo aquello que queremos que vaya, que queremos que emerja, ¿no? O sea, no es cualquier situación nada más por bonita que sea. Sí, yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Pero, por ejemplo, yo muchas veces me pregunté, a ver, así como estaban las cosas, ¿qué hubiera pasado si un alumno no lleva casi nada de matemáticas y al final ¿cómo se llama? Se hace ingeniero, se gradúa y luego en la práctica funciona como ingeniero? Y eso me lo preguntaba porque varias veces me tocó que llegaban alumnos a ecuaciones diferenciales y decían, maestro, es que ya pasé todas las materias, más me falta esta. O sea, prácticamente era un ingeniero el cuate ese, pero le faltaban ecuaciones diferenciales. Y entonces a lo mejor algunos de ellos ya estaban practicando y no les iba tan mal y no sabían ecuaciones diferenciales o no habían pasado ecuaciones diferenciales. Entonces yo me preguntaba, a ver, ¿qué onda? O sea, ¿cómo está esto? Pero justamente, como dice Felipe, ¿no? Es un ingeniero que está mucho, ¿no? Porque no tiene el recurso que le permita no solamente mantener un proceso, ¿no?, sino reconocer problemas, situaciones que lo puedan mejorar, ¿no? Sí, o sea, sabemos todas las fallas del sistema tradicional como las que mencionan, ¿no? Entonces tratamos de construir una nueva propuesta, ¿no?, para que eso no suceda, como dices tú. Bueno, ok. Pero estamos empezando, es un proceso de construcción. Bueno, yo creo que ya es tiempo, porque ya Ruth tiene que preparar su clase de mañana. Es cierto. No, pues, Bueno, pues, bueno, yo quería, la antes de próxima que se fueran, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Perdón, maestro, me interrumpí. Sí, nos vemos la próxima semana y esperamos que nos gustaría mucho escuchar su opinión respecto a estas ideas que estamos planteando, ¿no?
O sea, véanla desde el punto de vista que ustedes crean más conveniente. Decía, son espacios de 10, cuando mucho 15 minutos, para que puedan participar los más de ustedes, ¿eh? Y como quiera tener una parte final de reflexión. Así es, pues esperamos su participación, Guille, a ver si te animas, Atenea, Javier. Y bueno, ya antes de que se me vayan, nos vemos en 15 días, este seminario cierra en 15 días, pero los quería invitar a un evento que vamos a tener en Facebook, no sé, andaba por sí. aquí. No sé si vieron que tenemos otro seminario, bueno, de un grupo de formación de ingenieros, y vamos a tener el miércoles de la próxima semana, pues un Facebook Live a través de la página que se llama Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa. Pues van a estar presentes 3 colegas, la doctora Bertibón, que estuvo aquí en la sesión, y va a entrevistar a Diana Torres del Instituto Tecnológico de Sonora, de Ciudad Obregón. Ella es, no me acuerdo si es ingeniero mecatrónica, pero recién se acaba de doctorar hace una semana, hace como un mes, hizo una tesis sobre justamente el movimiento de un brazo mecánico y toda la parte de programación y matrices, álgebra matricial ahí. Y la doctora Rita Vázquez Padilla, ella es de la UACM, allá en Ciudad de México. Y bueno, nos van a hablar de sus diferentes experiencias, ambas pues formando ingenieros, ¿no? Entonces, están invitados, eso es la próxima semana, el miércoles, y nosotros sí nos vemos en 15 días. El jueves en 6 de la tarde en 15 días. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego y que estén muy bien. Cuídense. Dejo de grabar. Gracias.